con apenas 28 años, ya era viudo, con una hija recién nacida en brazos y un corazón que no sabía cómo seguir latiendo. Pero esa noche de lluvia, cuando encontró a dos ancianos abandonados en el camino, tomó una decisión que cambiaría 3 destinos para siempre. Había épocas en las que la tierra pedía más de lo que daba. Y en aquellos campos del interior, donde el horizonte se perdía entre cerros áridos y caminos de polvo, la gente aprendía temprano que la vida no regalaba segundas oportunidades. Era tiempo de sequías largas y lluvias escasas. Los peones trabajaban de sol a sol por un jornal que apenas alcanzaba para el pan. Las haciendas antiguas se extendían kilómetros enteros, con sus casas de adobe descoloridas y sus patrones que heredaban tierras como quien hereda silencios. En esos lugares, la palabra dada valía más que cualquier papel firmado. Un hombre se medía por su trabajo, por su silencio cuando debía callar y por su valentía cuando tocaba hablar. Las mujeres cargaban sobre sus espaldas el peso de mantener las casas en pie, de criar hijos con poco, de rezar cuando ya no quedaban fuerzas. Y fue en uno de esos caminos polvorientos, bajo un árbol centenario que había visto pasar generaciones enteras, donde 3 almas rotas se encontraron aquella tarde de lluvia. Ninguno sabía entonces que ese encuentro no era casualidad. Era destino escribiéndose en barro mojado. Si tú también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que hicieron el corazón de nuestra gente. La lluvia caía con ese ritmo pausado que parece no tener fin. Mateo caminaba descalzo por el barro, con Lucía envuelta en su único poncho de lana. Tenía 28 años, pero sus ojos llevaban el cansancio de alguien que había vivido demasiado en muy poco tiempo. Elena había partido hacía apenas 3 semanas. El parto fue rápido, dijo la partera. No sufrió, y le dejó una niña sana, con sus mismos ojos oscuros. Pero Mateo no sabía cómo ser padre y madre a la vez. No sabía cómo explicarle a esa criatura que su madre se había ido antes de poder abrazarla. Había perdido su trabajo en la hacienda de don Rafael 2 días después del entierro. No por maldad, simplemente porque un hombre solo con un bebé no podía cumplir con las jornadas completas. «Vuelve cuando puedas dejar a la niña con alguien», le había dicho el capataz, sin mirar sus ojos. Ahora caminaba hacia el pueblo vecino, buscando cualquier trabajo que le permitiera alimentar a Lucía. Llevaba 3 días sin comer más que pan duro. La leche que le daba a la niña la compraba con las últimas monedas que le quedaban. Cuando vio las 2 figuras sentadas bajo el árbol, al principio pensó que eran sacos olvidados. Pero al acercarse distinguió a un anciano de barba blanca y sombrero negro, y a una mujer pequeña, encorvada, con un rebozo raído sobre los hombros. Estaban empapados. Temblaban, y en sus rostros había esa expresión que Mateo conocía bien, el abandono. «¿Están bien?», preguntó, aunque sabía la respuesta. El anciano lo miró con ojos cansados. «Nos dejaron aquí esta mañana. Mi hijo dijo que ya no podía cuidarnos más». La mujer no habló. Solo apretó las manos sobre su regazo, como si quisiera desaparecer. Mateo sabía que lo sensato era seguir caminando. Él mismo no tenía dónde dormir esa noche. Apenas le alcanzaba para alimentar a Lucía. ¿Cómo iba a cargar con 2 ancianos? Pero había algo en esos ojos. Algo que le recordó a su propia madre, fallecida años atrás. «Vengan conmigo», dijo, sin pensarlo 2 veces. El anciano lo miró con desconfianza. «No tenemos con qué pagarle». «No pedí paga». Y así, bajo la lluvia que no dejaba de caer, Mateo guió a don Eugenio y doña Carmen hacia el único refugio que conocía cerca, un rancho abandonado a medio kilómetro, donde había dormido la noche anterior.
Era apenas 4 paredes de adobe medio caídas y un techo de paja con goteras. No había puertas. El piso era de tierra, pero estaba seco, o al menos más seco que la intemperie. Mateo extendió su único cobertor sobre el suelo. «Siéntense aquí, yo dormiré cerca de la puerta con la niña». Doña Carmen lo miró entonces, y por primera vez en semanas, Mateo vio algo que creía perdido: gratitud pura. «Dios lo bendiga, mijito», susurró ella con voz quebrada. Esa noche, mientras Lucía dormía en sus brazos y la lluvia golpeaba el techo, Mateo no sabía que acababa de plantar la semilla de una familia que no compartía sangre, pero sí algo mucho más fuerte: la decisión de no dejar que el abandono ganara. Si esta historia ya te tocó el corazón, deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan escuchar esto. Amanecieron con el olor a tierra mojada colándose por las grietas del rancho. Lucía lloraba pidiendo alimento y Mateo no tenía más leche que darle. Salió al pueblo con las últimas monedas. Compró leche fresca de una vaquería, pan del día anterior y un poco de queso. Apenas le alcanzó. Cuando volvió, encontró a doña Carmen de pie, limpiando el rancho con un trapo viejo que había encontrado. Don Eugenio estaba afuera, recogiendo ramas secas para intentar hacer un fuego. «No tienen que hacer eso», dijo Mateo sorprendido. «Usted nos dio techo», respondió doña Carmen con firmeza. «Nosotros podemos ayudar». Y así comenzó un acuerdo silencioso. Mateo salía cada mañana buscando trabajo. Los ancianos se quedaban cuidando a Lucía, limpiando el rancho, preparando lo poco que había para comer. Al tercer día, Mateo consiguió trabajo temporal en una hacienda vecina. El patrón necesitaba peones para la cosecha de maíz. Era trabajo duro, pero pagaban al final de cada semana. «¿Y la niña?», preguntó el capataz. «Está con mi familia», mintió Mateo, porque en el fondo ya no sentía que estuviera mintiendo. Durante 2 semanas la rutina se mantuvo. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta que el sol caía. Llegaba exhausto, con las manos llenas de callos y la espalda adolorida. Pero siempre encontraba a Lucía limpia, alimentada y dormida en los brazos de doña Carmen. «Ella es buena niña», decía la anciana, meciéndola con ternura que había guardado durante años sin nadie a quien dársela. «Se parece a usted». Una tarde, mientras compartían el pan y el queso que Mateo había traído, don Eugenio habló por primera vez de su historia. «Teníamos tierras», dijo, mirando el fuego. «No muchas, pero eran nuestras. Mi abuelo las trabajó, mi padre las heredó y yo las cuidé durante 50 años». Hizo una pausa larga. Doña Carmen le apretó la mano. «Nuestro hijo Sebastián siempre fue impaciente. Quería vender, decía que la tierra ya no daba para nada. Pero nosotros no quisimos. Era lo único que teníamos para dejarle a él y a sus hijos». La voz se le quebró. «Hace 6 meses nos hizo firmar unos papeles. Dijo que eran para registrar la propiedad a su nombre para cuando nosotros faltáramos. Confiamos, firmamos». Don Eugenio cerró los ojos. A las 2 semanas llegó con un abogado. Dijo que la tierra ya era suya, que los papeles que firmamos eran una venta, no una herencia. Nos echó, nos dejó en la calle. Mateo sintió la furia subiendo por su pecho. Y no había nadie que los ayudara. «Intentamos hablar con el juez del pueblo», continuó doña Carmen, «pero Sebastián presentó los papeles. Nosotros no sabíamos leer bien. Firmamos lo que él puso delante. El juez dijo que la firma era válida. Nos fuimos a vivir con una prima lejana», agregó don Eugenio. «Pero se cansó de nosotros. Sebastián tampoco nos quería cerca. Dijo que éramos una vergüenza, que ya estábamos viejos para trabajar, que no servíamos para nada». El anciano se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Nos dejó en ese camino. Dijo que alguien nos recogería, que no éramos su problema».
El silencio llenó el rancho. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración suave de Lucía. Mateo no sabía qué decir. ¿Cómo se consuela a alguien que fue traicionado por su propia sangre? No están solos, dijo finalmente. Mientras yo tenga algo, ustedes también lo tendrán. Don Eugenio lo miró con ojos húmedos. ¿Por qué hace esto por nosotros, muchacho? Ni siquiera nos conoce. Mateo miró a Lucía, dormida en brazos de doña Carmen. ¿Por qué alguien tiene que elegir ser familia cuando la sangre no sabe cómo serlo? ¿Tú también sentiste ese escalofrío? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Las semanas se convirtieron en meses. El rancho abandonado dejó de ser solo un refugio temporal. Don Eugenio consiguió adobe y paja de una construcción vecina y con sus manos temblorosas pero hábiles reparó las grietas de las paredes. Doña Carmen sembró hierbas medicinales en un pequeño huerto junto a la entrada. Lucía cumplió 4 meses. Ya no era aquella recién nacida frágil. Sonreía cuando doña Carmen le cantaba canciones antiguas. Extendía sus manitas hacia don Eugenio cuando él se acercaba con su sombrero negro. Mateo seguía trabajando en la hacienda. El patrón, don Rafael, era un hombre justo. Cuando supo que Mateo cuidaba de 2 ancianos y una bebé, no lo despidió. Al contrario, le ofreció trabajo permanente. «Eres buen hombre, Mateo», le dijo una tarde mientras revisaban la cosecha, «y los buenos hombres escasean». Una noche, después de cenar, don Eugenio sacó un papel viejo y manchado de su bolsillo. «Guardé esto», dijo, desdoblándolo con cuidado. «Es la escritura original de nuestra tierra. Mi padre me la dio antes de morir». «Está a mi nombre», Mateo lo miró. «¿Y los papeles que firmó para su hijo?» «Nunca vi copias. Sebastián dijo que el abogado se las quedaría, pero esta escritura, esta es la verdadera. Tiene el sello del registro de hace 60 años». Doña Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Cree que podamos recuperar la tierra, Mateo?» Mateo no quería darles falsas esperanzas, pero algo en su interior le decía que debían intentarlo. «Voy a hablar con don Rafael», dijo. «Él conoce gente. Tal vez haya un modo». Al día siguiente, Mateo llevó la escritura a la hacienda. Don Rafael la examinó con atención. «Esto es válido», dijo, ajustándose los lentes. «Si el hijo falsificó documentos para hacer parecer una venta, eso es fraude. Pero necesitamos testigos. Gente que haya visto cómo los trataba, cómo los echó». Mateo asintió. «¿Y si no hay testigos?» Don Rafael lo miró con seriedad. «Entonces será su palabra contra la de él, y en estos casos casi siempre gana quien tiene más dinero para abogados». Esa noche Mateo les contó la conversación a don Eugenio y doña Carmen. El anciano suspiró. «No tenemos testigos. Sebastián se aseguró de que nadie viera lo que hizo. Éramos solo nosotros 2. Y él». Pero doña Carmen se enderezó. «Espera, el padre Tomás. Él estaba ahí el día que firmamos. Sebastián lo llamó para que bendijera los papeles. Dijo que era tradición. El padre vio todo». Don Eugenio la miró sorprendido. «Es cierto, el padre Tomás estaba ahí. Y después, cuando nos echó, fui a la iglesia. Le conté todo. Él quiso ayudar, pero Sebastián lo amenazó. Dijo que si se metía, cerraría las donaciones a la parroquia». Mateo sintió algo parecido a esperanza. «Voy a hablar con el padre Tomás». 3 días después, Mateo caminó hasta la capilla del pueblo, donde habían vivido don Eugenio y doña Carmen. Era una iglesia pequeña, de paredes blancas y campanario sencillo. El padre Tomás era un hombre mayor, de pelo blanco y manos manchadas de tinta. Cuando Mateo le explicó quién era y por qué venía, el sacerdote cerró los ojos. «Sé lo que pasó», dijo en voz baja.
y me avergüenza no haber hecho más. Puede hacerlo ahora, respondió Mateo. Don Eugenio y doña Carmen necesitan su testimonio. El padre lo miró con ojos llenos de culpa. Sebastián me amenazó. Dijo que si hablaba arruinaría a la iglesia, y yo tuve miedo. Mateo no lo juzgó. El miedo es humano, padre, pero la valentía también, y ahora tiene la oportunidad de elegir. El padre Tomás se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente asintió. Voy a testificar, que Dios me perdone por haber tardado tanto. Cuando Mateo volvió al rancho esa noche, con la promesa del padre, encontró a don Eugenio y doña Carmen sentados afuera, bajo la luz de la luna. El padre Tomás va a ayudarnos, anunció. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos y lloró. Don Eugenio solo asintió, como si no se permitiera creer aún. ¿Y si no es suficiente?, preguntó el anciano. Mateo se sentó junto a ellos. Entonces seguiremos intentando, porque ustedes no están solos. Lucía despertó en brazos de doña Carmen y comenzó a llorar suavemente. La anciana la meció, cantándole en voz baja. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, los tres entendieron algo que no necesitaba palabras. Habían formado algo más fuerte que cualquier papel firmado. Habían formado familia. Si fueras tú, ¿confiarías en que la justicia llegaría? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a doler y transformar. Los trámites legales eran lentos como ríos sin corriente. Don Rafael ayudó a contratar un abogado del pueblo vecino, un hombre delgado llamado licenciado Vargas, que revisó los documentos con lupa. Es claro que hubo engaño, dijo después de estudiar todo, pero necesitamos más que el testimonio del padre. Necesitamos probar que don Eugenio nunca tuvo intención de vender. Pasaron 3 meses de audiencias, papeles y viajes al juzgado. Mateo acompañaba a los ancianos cada vez, llevando a Lucía envuelta en su rebozo. Don Rafael le daba permiso en el trabajo y hasta pagó algunos gastos legales. Es lo justo, decía el patrón, y la justicia no debería costar más de lo que vale. Durante ese tiempo, Sebastián apareció solo una vez. Fue en el juzgado, el día de la primera audiencia. Era un hombre de unos 40 años, con ropa cara y mirada dura. Cuando vio a sus padres, no mostró ninguna emoción, solo desprecio. «Siguen mendigando», dijo en voz lo suficientemente alta para que oyeran. «Deberían aceptar que ya no son dueños de nada». Don Eugenio apretó los puños. Doña Carmen bajó la mirada, pero Mateo dio un paso adelante. «Un hombre que abandona a sus padres», dijo con voz tranquila pero firme, «no es dueño ni de su propio apellido». Sebastián lo miró con odio. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo hijo que adoptaron?» «Soy alguien que sabe lo que es la familia, algo que usted nunca entendió». Sebastián escupió al suelo y se fue, pero antes de irse se volvió y dijo algo que heló la sangre de todos. «No van a ganar. Yo me aseguré de eso». Las semanas siguientes fueron de espera angustiante. El abogado de Sebastián presentó documentos que parecían legítimos, testigos pagados que juraron haber visto a don Eugenio aceptando dinero por la venta. Doña Carmen lloraba por las noches. «Vamos a perder», susurraba. «Él tiene más poder». Pero algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en los campos, llegó al rancho una mujer mayor. Traía un bastón y caminaba encorvada, pero sus ojos eran claros. «¿Vive aquí don Eugenio?», preguntó. Doña Carmen la reconoció de inmediato. «Comadre Inés». La mujer entró y se sentó con esfuerzo. «Me enteré de lo que está pasando y vine porque hay algo que deben saber». Don Eugenio se acercó. «¿Qué cosa, comadre?» «Yo estaba ahí», dijo Inés, «el día que Sebastián los echó. Pasaba por el camino y vi todo».
Lo oí gritarles, decirles que ya no servían para nada. Vi cómo los dejó afuera con apenas un bulto de ropa. El corazón de don Eugenio latió más fuerte. ¿Y por qué no dijo nada? La mujer bajó la mirada. Porque tenía miedo. Sebastián es hijo del alcalde anterior, tiene influencias, pero ya estoy vieja y cansada de tener miedo. Doña Carmen tomó las manos de Inés. ¿Testificaría? Por eso vine. Con el testimonio de la comadre Inés, las cosas comenzaron a cambiar. El padre Tomás también declaró, contando cómo Sebastián lo había amenazado. Don Rafael escribió una carta al juez explicando el carácter de don Eugenio. Y finalmente, después de 6 meses de proceso, llegó el día del veredicto. Mateo, don Eugenio, doña Carmen y Lucía, que ya tenía 10 meses, fueron al juzgado. El licenciado Vargas los esperaba afuera con expresión seria. El juez va a dar su decisión hoy, dijo. Sea cual sea, quiero que sepan que hicimos todo lo posible. Entraron a la sala. Sebastián estaba ahí con su abogado caro y su traje impecable. Ni siquiera miró a sus padres. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas gruesas, revisó los papeles una última vez. Luego habló. Después de revisar toda la evidencia, los testimonios y los documentos originales, este juzgado determina que hubo fraude en la transferencia de propiedad. Los documentos firmados por don Eugenio fueron obtenidos mediante engaño. Por lo tanto, la venta es nula. Don Eugenio sintió que las rodillas le temblaban. La propiedad, continuó el juez, es devuelta a don Eugenio Mendoza y doña Carmen Ruiz de Mendoza con efecto inmediato. Doña Carmen comenzó a llorar. Don Eugenio solo miraba al frente, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Sebastián se levantó furioso. «Esto es injusto. Yo invertí dinero en esa tierra». El juez lo miró con severidad. «Usted cometió fraude contra sus propios padres. Considérese afortunado de que ellos no presenten cargos criminales. Retírese». Sebastián salió dando un portazo, y en la sala, don Eugenio finalmente se permitió llorar. Mateo los abrazó a ambos. Lucía, en brazos de doña Carmen, sonreía sin entender por qué todos lloraban. Pero en ese abrazo había más que victoria legal. Había la certeza de que a veces la justicia sí llega. ¿Tú estás de acuerdo con él? Comparte tus pensamientos y no olvides volver, la parte más intensa aún está por venir. Recuperar la tierra fue solo el principio. Cuando don Eugenio y doña Carmen volvieron a su propiedad después de casi un año, encontraron el lugar casi irreconocible. Sebastián había vendido gran parte del ganado. Los corrales estaban rotos. La casa de adobe, donde habían vivido por 50 años, tenía el techo colapsado y las paredes agrietadas. Pero seguía siendo su tierra. «Vamos a reconstruir», dijo don Eugenio con voz firme. Y eso hicieron. Mateo pidió permiso en la hacienda de don Rafael para ayudarlos. El patrón, que había seguido todo el proceso, hizo algo aún más generoso. «Mateo, he visto cómo trabajas y cómo cuidas de esa familia. Si quieres, puedes quedarte trabajando para mí, pero viviendo en la tierra de don Eugenio. Está más cerca, y así puedes ayudarlos». Era más de lo que Mateo podía haber esperado. Durante los siguientes meses, trabajaron juntos. Don Eugenio, a pesar de sus años, dirigía las reparaciones. Doña Carmen limpiaba, cocinaba y cuidaba de Lucía. Mateo trabajaba de sol a sol, dividiendo su tiempo entre la hacienda y la reconstrucción. Poco a poco, la casa volvió a tener techo. Los corrales fueron reparados. Compraron 3 cabras con los ahorros de Mateo. Sembraron maíz y frijol. Y en medio de todo ese trabajo, algo más comenzó a crecer. La sensación de que aquello era un hogar. Lucía dio sus primeros pasos en esa tierra. Sus primeras palabras fueron: «Mamá,
mirando a doña Carmen, y Tata, señalando a don Eugenio. Mateo nunca la corrigió, porque en el fondo esas eran las únicas palabras correctas. Una noche, mientras cenaban bajo el cielo estrellado, la casa aún no tenía todas las habitaciones terminadas, don Eugenio habló. «Mateo, hay algo que quiero decirte». Mateo levantó la mirada de su plato. «Doña Carmen y yo hemos hablado. Esta tierra la trabajamos durante 50 años, pero ya estamos viejos. No tenemos mucho tiempo más». Mateo iba a protestar, pero el anciano levantó la mano. «Déjame terminar. Queremos dejar esta tierra a alguien que la cuide, a alguien que la ame, y ese alguien eres tú». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Don Eugenio, yo no puedo». «No estoy pidiéndote permiso», interrumpió el anciano con una sonrisa. «Estoy diciéndote lo que vamos a hacer. Ya hablé con el abogado. Vamos a poner la tierra a nombre tuyo y de Lucía. Para cuando nosotros faltemos, será de ustedes». Doña Carmen asintió. «Tú nos diste familia cuando nadie más quiso. Ahora nosotros te damos un futuro». Mateo no pudo contener las lágrimas. «Ustedes ya me dieron más de lo que merecía». «No, mijito», dijo doña Carmen tomando su mano. «Tú nos devolviste la vida, y eso no se paga con tierra, pero es lo único que tenemos para darte». Esa noche, Mateo no durmió. Miraba a Lucía, dormida en su pequeña cama de madera que don Eugenio había construido. Miraba las estrellas a través de las grietas del techo que aún faltaban reparar, y por primera vez, desde que Elena había partido, sintió algo parecido a la paz. Pero la paz nunca es permanente. 2 meses después, mientras Mateo trabajaba en los campos de don Rafael, vio a lo lejos una figura conocida, Sebastián. Venía caminando por el camino de tierra, con ropa menos elegante que antes. Se veía más delgado, más cansado. Mateo sintió tensión en el pecho. ¿Qué quería ahora? Cuando Sebastián se acercó lo suficiente, Mateo se detuvo. «¿Qué haces aquí?» Sebastián lo miró. No había la arrogancia de antes, solo algo parecido a cansancio. «Vine a ver a mis padres. No están interesados. No vine a pedir nada, solo quiero verlos». Mateo lo estudió. Había algo diferente en él, pero no confiaba. «Te diré lo que te dije antes. Ellos no te necesitan». Sebastián asintió lentamente. «Lo sé, pero yo sí los necesito a ellos». Y, sin decir más, se dio vuelta y se fue caminando por donde vino. Esa noche, Mateo le contó a don Eugenio lo que había pasado. El anciano se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego suspiró. «Era mi hijo, y ya no sé si aún lo es». Doña Carmen tomó su mano. «El tiempo dirá. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y únete para el próximo capítulo». Los años pasaron como pasan en el campo, despacio, pero con peso. Lucía cumplió 5 años. Ya no era la bebé frágil que Mateo cargaba en sus brazos. Era una niña despierta, de risa fácil, que corría entre los corrales y ayudaba a doña Carmen a recoger hierbas. Llamaba mamá a doña Carmen y papá a Mateo. Y a don Eugenio le decía, «Abuelito», con esa ternura que solo los niños saben dar. La tierra prosperó. Mateo, con el trabajo en la hacienda de don Rafael y las cosechas propias, había logrado comprar más cabras y 2 vacas lecheras. Don Eugenio, a pesar de sus años, seguía reparando lo que se rompía, enseñándole a Mateo secretos que solo se aprenden con décadas de vida. Doña Carmen cocinaba, bordaba, y cada noche le contaba cuentos antiguos a Lucía. Historias de princesas que no necesitaban príncipes, de héroes que ganaban con bondad en vez de espadas. Una tarde, mientras doña Carmen peinaba a Lucía bajo la sombra del árbol centenario que habían vuelto a plantar en medio del terreno,
Como símbolo, la niña preguntó: «Abuelita, ¿por qué mi mamá no está aquí?». Doña Carmen sintió un apretón en el pecho. Miró a Mateo, que trabajaba cerca. Él asintió suavemente, dándole permiso. «Tu mamá», dijo doña Carmen con voz suave, «se fue al cielo antes de poder conocerte, pero te amó tanto que te dejó con tu papá y con nosotros». Lucía pensó un momento. «¿Y tú eres mi abuela de verdad?». Doña Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Soy tu abuela del corazón, mijita, y eso es más fuerte que cualquier sangre». Lucía la abrazó, y en ese abrazo, doña Carmen sintió algo que no sentía desde que Sebastián era niño: el amor puro de un hijo. Pero la vida, como siempre, tiene formas de recordarnos que nada es permanente. Un año después, Sebastián volvió. Esta vez no vino solo. Traía consigo a una mujer joven y a 2 niños pequeños. Venían a pie, con ropa gastada y rostros marcados por el hambre. Se detuvieron frente a la casa, a varios metros de distancia. Sebastián no se atrevió a acercarse más. Mateo salió primero, con expresión dura. «¿Qué quieres?». Sebastián bajó la mirada. «No vengo a causar problemas, solo vine a pedir perdón». La mujer a su lado, que parecía agotada, habló con voz baja: «Por favor, no hemos comido en 2 días. Los niños…». Mateo sintió la furia y la compasión peleando en su pecho. Miró a los niños. Tenían la misma mirada perdida que Lucía había tenido el día que Elena murió. Estaba a punto de hablar cuando don Eugenio salió de la casa. El anciano y su hijo se miraron por primera vez en más de 6 años. Sebastián se arrodilló. «Padre, lo siento, siento todo. Perdí la tierra que les robé, la gasté en negocios que no funcionaron, perdí todo, y ahora no tengo nada, ni siquiera tengo derecho a pedirles ayuda». Don Eugenio no se movió. Su rostro era una máscara de piedra. Doña Carmen salió después, con Lucía de la mano. Cuando vio a Sebastián, su expresión se desmoronó. Era su hijo que la había abandonado, pero seguía siendo su hijo. «Levántate», dijo don Eugenio finalmente. Sebastián se puso de pie, temblando. «No voy a perdonarte hoy», continuó el anciano. «Quizá nunca lo haga, pero no voy a dejar que mis nietos pasen hambre por tus errores». Señaló hacia el granero. «Pueden quedarse ahí. Hay espacio, hay comida, pero vas a trabajar como peón, bajo las órdenes de Mateo». Sebastián asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Gracias, padre». Don Eugenio se dio vuelta y entró a la casa. Doña Carmen se quedó un momento más, mirando a los niños. Luego dijo: «Traigan a los niños, deben comer». Esa noche, mientras Mateo y don Eugenio hablaban a solas, el anciano suspiró. «¿Crees que hice bien?». Mateo pensó en Elena, en cómo ella siempre le había enseñado que la bondad no significa debilidad. «Creo que hizo lo que hace un padre». Don Eugenio miró al cielo. «No sé si podré perdonarlo algún día». «No tiene que hacerlo hoy», respondió Mateo, pero le dio la oportunidad de ganar ese perdón. Y eso, pensó don Eugenio, tal vez era suficiente por ahora. ¿Alguna vez tuviste que perdonar sin escuchar una disculpa? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los primeros meses con Sebastián fueron tensos. Trabajaba en silencio, levantándose antes del amanecer, haciendo todo lo que Mateo le pedía sin quejarse. Su esposa, Rosa, ayudaba a doña Carmen en la casa. Los niños, Tomás y Ana, jugaban con Lucía. Don Eugenio apenas le hablaba. Cuando se cruzaban, el anciano miraba hacia otro lado, pero nunca fue cruel, simplemente ausente. Doña Carmen intentaba construir puentes. Le llevaba comida al granero. Le preguntaba cómo estaban los niños. Sebastián agradecía, pero sabía que su madre también llevaba el dolor. Una tarde, mientras Mateo y Sebastián reparaban un corral, el hombre habló.
Sé que nunca podré compensar lo que hice. Mateo no respondió, solo siguió trabajando. Pero quiero que sepas, continuó Sebastián, que todo lo que perdí me lo merecía. Mateo finalmente lo miró. No es a mí a quien debes decirle eso. Lo sé, pero mi padre no me escucha. ¿Y por qué debería? Sebastián asintió. No debería, y no lo culpo. Trabajaron en silencio el resto del día, pero esa noche algo cambió. Don Eugenio se enfermó. No era nada grave, solo un resfriado fuerte, pero a sus 78 años, cualquier enfermedad era preocupante. Doña Carmen lo cuidaba día y noche. Mateo traía medicinas del pueblo, y Sebastián, sin que nadie se lo pidiera, se hizo cargo de todo el trabajo del anciano. Una noche, mientras don Eugenio tosía en su cama, Sebastián entró con un té de hierbas que Rosa había preparado. «Madre me dijo que esto ayuda», dijo extendiendo la taza. Don Eugenio lo miró con desconfianza, pero la tos era fuerte y aceptó. Sebastián se sentó en el borde de la cama. «Padre, yo...» «No», interrumpió don Eugenio. «No quiero tus palabras». «Entonces no hablaré», dijo Sebastián. «Solo déjeme estar aquí». Y se quedó. Toda la noche. Cuando don Eugenio necesitaba agua, Sebastián se la traía. Cuando el anciano se movía inquieto, Sebastián ajustaba las cobijas. Al amanecer, don Eugenio despertó y encontró a su hijo dormido en la silla, con el rostro cansado. El anciano no dijo nada, pero algo en su pecho, algo duro y frío, comenzó a ablandarse. 2 semanas después, cuando don Eugenio estaba recuperado, Mateo encontró al anciano sentado bajo el árbol centenario, mirando el horizonte. «¿Cómo se siente?», preguntó Mateo. «Viejo», respondió don Eugenio con una sonrisa cansada. «Y confundido». «¿Por qué?». El anciano suspiró. «Porque una parte de mí quiere seguir odiándolo, y otra parte recuerda cuando era niño, cuando me llamaba papá con esa vocecita, cuando yo era su héroe». Mateo se sentó junto a él. «¿Y qué parte es más fuerte?». «No lo sé, pero estoy cansado, Mateo, cansado de cargar este peso. El perdón no significa olvidar, lo sé, pero tampoco sé cómo perdonar algo así». Mateo pensó en Elena, en todas las cosas que nunca pudo decirle antes de que partiera. Tal vez el perdón no es algo que se da de una vez, tal vez es algo que se construye, como esta casa, poco a poco. Don Eugenio miró a Mateo. «¿Cuándo te volviste tan sabio?». «Cuando empecé a escuchar a un anciano terco que me enseñó que la familia no es solo sangre». Ambos sonrieron, pero la tranquilidad no duraría mucho. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba solo en el campo más alejado, llegó un hombre a caballo. Era elegante, con traje caro y sombrero nuevo. «¿Eres Sebastián Mendoza?», preguntó. «Sí». El hombre bajó del caballo. «Vine a cobrarte una deuda. Me debes 5,000 pesos, dinero que pediste prestado hace 2 años». Sebastián palideció. «Ya no tengo ese dinero. Perdí todo». «Eso no es mi problema. Tienes una semana para pagar, o voy a tomar lo que sea necesario». «Pero yo no tengo nada. Esta tierra no es mía». El hombre sonrió con frialdad. «Entonces encuentra algo, o encontraré yo». Y se fue. Sebastián se quedó solo, temblando. Sabía que ese hombre no bromeaba. Había oído historias de gente que perdía más que dinero cuando no pagaba. Esa noche, Sebastián reunió a su familia en el granero. «Tenemos que irnos», dijo. Rosa lo miró asustada. «¿Por qué?». «Porque si no, voy a traer problemas aquí, y mis padres ya sufrieron suficiente por mi culpa». A la mañana siguiente, muy temprano, Sebastián cargó sus pocas pertenencias. Despertó a Rosa y a los niños en silencio. Pero cuando salieron del granero, encontraron a don Eugenio parado en la puerta. «¿A dónde crees que vas?». Sebastián bajó la mirada. «No puedo quedarme. Tengo una deuda».
Si no pago, vendrán por mí, y no quiero que ustedes sufran otra vez por mi culpa. Don Eugenio lo miró fijamente. ¿De cuánto es esa deuda? 5,000 pesos. El anciano no dijo nada por un momento. Luego se dio vuelta. Entra a la casa. Dentro, don Eugenio abrió una caja vieja de madera. Sacó un sobre con dinero. Esto es todo lo que he ahorrado en los últimos años. Son 3,000 pesos. Mateo tiene 2,000 más que guardaba para emergencias. Sebastián sintió lágrimas quemando sus ojos. Padre, no puedo. No estoy preguntando, interrumpió don Eugenio. Vas a tomar este dinero, vas a pagar esa deuda, y después vas a quedarte aquí y trabajar hasta devolvernos cada peso. Pero, ¿por qué? Don Eugenio lo miró con ojos cansados. Porque aprendí algo en estos años, gracias a ese muchacho que encontré llorando bajo la lluvia. Aprendí que la familia se elige, y yo elegí perdonarte, aunque todavía duela. Sebastián se arrodilló y abrazó las piernas de su padre, sollozando como no lo hacía desde niño, y don Eugenio, después de tantos años, puso su mano sobre la cabeza de su hijo. No te dije que te había perdonado. Dije que elegí perdonarte. Ahora tienes que ganártelo. ¿Alguna vez viviste un momento así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Sebastián pagó la deuda. El hombre del traje elegante no volvió. Pero el peso de esa decisión quedó grabado en todos. Mateo había dado los 2,000 pesos sin dudarlo. Si don Eugenio dice que es lo correcto, confío en él. Sebastián trabajó como nunca antes. Se levantaba antes que todos, regresaba después del ocaso. No se quejaba, no pedía descansos. Cada peso que ganaba, lo guardaba para devolver. Los niños, Tomás y Ana, se habían integrado completamente. Jugaban con Lucía, ayudaban a doña Carmen, aprendían de don Eugenio. Rosa, la esposa de Sebastián, se había convertido en apoyo esencial para doña Carmen. Gracias por darle otra oportunidad, le dijo un día a la anciana. No se la di yo, respondió doña Carmen. Se la dio su suegro, y él nunca da algo sin razón. Pasaron 2 años. Lucía cumplió 8, don Eugenio cumplió 80, doña Carmen 79. La tierra prosperaba. Ahora tenían 10 cabras, 5 vacas, y sembradíos que daban para vender en el mercado. Mateo seguía trabajando para don Rafael, pero la mayor parte de su tiempo la dedicaba a la propiedad familiar. Una tarde, don Eugenio reunió a todos bajo el árbol centenario: Mateo, doña Carmen, Sebastián, Rosa y los 3 niños. «Quiero decir algo», comenzó el anciano. «He vivido 80 años. He visto cosas buenas y malas, he cometido errores y he visto a otros cometerlos también». Miró a Sebastián. «Mi hijo me robó, me abandonó, y durante años pensé que nunca podría perdonarlo». Sebastián bajó la mirada. «Pero alguien me enseñó», continuó don Eugenio señalando a Mateo, «que la familia no es solo sangre, es elección, es sacrificio, es levantarse cada día y decidir quedarse». Se acercó a Sebastián y puso una mano sobre su hombro. «Tú elegiste volver, elegiste trabajar, elegiste cambiar, y yo elijo perdonarte». Sebastián se quebró. Abrazó a su padre con fuerza, sollozando. «Lo siento, papá, lo siento tanto». Don Eugenio también lloró. Doña Carmen se unió al abrazo, y luego Rosa y los niños. Mateo observaba desde lejos con Lucía en sus brazos. «¿Por qué lloran, papá?», preguntó la niña. «Porque a veces el corazón llora cuando está sanando», respondió Mateo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, don Eugenio llamó a Mateo aparte. «Hay algo que quiero que sepas». Mateo esperó. «Hablé con el abogado. La tierra va a quedar a nombre de todos. Tuyo, de Lucía, de Sebastián, de sus hijos. Esta propiedad será de la familia entera».
Mateo iba a protestar, pero don Eugenio levantó la mano. No discutas. Esto es lo correcto. Sebastián demostró que cambió. ¿Y tú? Tú demostraste que el amor no necesita sangre. Don Eugenio. Además, interrumpió el anciano con una sonrisa, necesito asegurarme de que alguien cuide a doña Carmen cuando yo falte. Y tú eres el único lo suficientemente terco para hacerlo. Ambos rieron. Pero la vida, siempre impredecible, tenía un último giro. 3 meses después, don Rafael enfermó gravemente. Llamó a Mateo a su lecho y le hizo una propuesta inesperada. Mateo, no tengo hijos. Mi hacienda pasará a manos de mi sobrino cuando yo muera. Pero antes de eso quiero dejarte algo. Extendió un documento. Es la escritura de 10 hectáreas que colindan con la tierra de don Eugenio. Quiero que sean tuyas. Las ganaste con trabajo y lealtad. Mateo quedó sin palabras. Don Rafael, yo no puedo... Sí puedes. Y lo harás, porque eres el mejor hombre que he conocido. Don Rafael murió 2 semanas después. En su funeral todo el pueblo habló de su generosidad, pero Mateo sabía que la mayor generosidad había sido ver lo que él realmente valía. Con esas 10 hectáreas adicionales, la familia prosperó aún más. Construyeron una casa más grande, compraron más ganado, y cada noche cenaban juntos bajo el cielo estrellado. Lucía, Tomás y Ana crecían fuertes y sanos. Don Eugenio y doña Carmen envejecían con dignidad y amor. Y Mateo, aquel peón viudo que una vez no tenía más que un bebé y un corazón roto, ahora tenía una familia extensa, próspera y llena de amor. Pero aún faltaba un capítulo más en esta historia. Porque las historias verdaderas no terminan con el éxito, terminan con legado. La verdad está aquí. ¿Y ahora? Comenta qué harías tú en su lugar. Pasaron 10 años más. Lucía tenía 18 años. Era una joven hermosa, inteligente, con el corazón generoso de Mateo y la sabiduría de doña Carmen. Tomás y Ana, de 15 y 13, ayudaban en todo. Don Eugenio cumplió 90 años. Doña Carmen, 89. Aún caminaban, aún reían, pero se movían más despacio. El tiempo cobraba su cuenta. Mateo tenía 46. Las canas comenzaban a aparecer en su cabello, pero seguía siendo fuerte. Sebastián, de 52, había reconstruido su vida completamente. Era respetado en el pueblo, conocido por su trabajo honesto. La propiedad ahora era una de las más prósperas de la región. Tenían 30 cabezas de ganado, cultivos que daban para vender y hasta empleaban a 2 peones de pueblos vecinos. Pero la verdadera riqueza estaba en otra cosa. Una tarde, mientras todos descansaban bajo el árbol centenario, que ahora era inmenso, con ramas que daban sombra a media propiedad, Lucía hizo una pregunta. «Papá, ¿por qué nunca me contaste cómo conociste a los abuelitos?» Mateo sonrió. «Te lo he contado 1000 veces. No, me contaste que los encontraste en el camino, pero nunca me dijiste por qué decidiste ayudarlos. Tú mismo no tenías nada». Mateo miró a don Eugenio y doña Carmen, que dormitaban en sus sillas. Miró a Sebastián, que tallaba madera con Tomás. Miró a Rosa, que bordaba con Ana. «Porque vi en ellos algo que yo también sentía», respondió finalmente. «Abandono. Y decidí que, si yo no podía cambiar mi propio dolor, al menos podía cambiar el de ellos». Lucía pensó un momento. «¿Y lo cambiaste?» Mateo rió suavemente. «No, ellos me cambiaron a mí». Don Eugenio, que no dormía sino que escuchaba, abrió los ojos. «Y tú nos cambiaste a nosotros, muchacho». Esa noche, don Eugenio reunió a toda la familia. Había algo en su mirada que preocupó a todos. «Quiero decir algo antes de que sea tarde», comenzó. Doña Carmen tomó su mano. Sabía lo que venía. «He vivido 90 años.
He visto nacer hijos, nietos y hasta bisnietos en esta familia. He visto cómo un peón sin nada se convirtió en el pilar de todo. He visto a mi propio hijo caer y levantarse. Miró a cada uno. Y quiero que sepan que esta vida, esta familia, es lo mejor que me pudo pasar. Sebastián se limpió los ojos. Mateo tragó fuerte. Cuando doña Carmen y yo faltemos, continuó el anciano, quiero que recuerden algo. La familia verdadera no nace, se construye, con decisiones, con sacrificios, con amor que se elige cada día. Lucía se acercó y abrazó a su abuelo. No hables así, abuelito. Don Eugenio le acarició el cabello. Es la verdad, mijita, pero no es tristeza, es gratitud. Don Eugenio y doña Carmen vivieron 3 años más. Murieron con meses de diferencia, él en paz, en su cama, rodeado de familia. Ella poco después, diciendo que no quería estar sin él. Sus funerales fueron sencillos pero llenos. Todo el pueblo vino. Gente que recordaba al anciano justo y a la mujer bondadosa. Mateo dio el discurso principal. Don Eugenio y doña Carmen me enseñaron que la familia no es un accidente de nacimiento, es una decisión que se toma cada día. Ellos me eligieron cuando no tenían razón para hacerlo. Y yo los elegí cuando nadie más lo hizo. Eso nos convirtió en algo más fuerte que sangre. Sebastián también habló. Con voz quebrada, pidió perdón públicamente por sus errores. Y agradeció a su padre por darle la oportunidad de redimirse. Después de los funerales, la familia se reunió bajo el árbol centenario. Sebastián propuso algo. Quiero plantar 2 árboles más. Uno por papá, uno por mamá, para que siempre estén aquí. Todos estuvieron de acuerdo. Plantaron 2 árboles jóvenes al lado del centenario. Y ese día hicieron un pacto. Esta tierra nunca se venderá. Esta familia nunca se dividirá. Y cada generación enseñará a la siguiente lo que aprendimos, que el amor se elige. ¿Aceptarías este final? Cuéntanos. Y quédate para el epílogo. 20 años después. Mateo tenía 66 años. Su cabello era completamente blanco, su espalda encorvada por décadas de trabajo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, firmes, bondadosos. Lucía se había casado con un hombre bueno del pueblo vecino. Tenía 3 hijos. Vivía en una casa que construyeron en la propiedad familiar. Tomás y Ana también formaron familias. Se quedaron cerca, trabajando la tierra que ahora era de todos. Sebastián, de 72, seguía levantándose temprano. Ya no trabajaba tan duro, pero supervisaba, aconsejaba, enseñaba a los nietos. La propiedad se había convertido en un pequeño pueblo familiar, 5 casas, todas conectadas por caminos de piedra. El árbol centenario, con los 2 árboles plantados en honor a don Eugenio y doña Carmen, era el centro de todo. Una tarde, Mateo se sentó bajo ese árbol. Sus bisnietos, hijos de Lucía, jugaban cerca. Rosa, ya viuda, Sebastián había fallecido 2 años atrás, bordaba en el portal. Lucía se acercó con una taza de café. ¿En qué piensas, papá? Mateo sonrió. En aquel día, cuando encontré a tus abuelos bajo la lluvia. ¿Te arrepientes de algo? ¿Arrepentirme? Mateo rió. Ese fue el mejor día de mi vida. Lucía se sentó junto a él. Nos enseñaste que la familia se elige. No fui yo. Fue tu abuelito Eugenio. Él me enseñó que el amor no necesita sangre. Y ahora mira, dijo Lucía señalando a las casas, a los niños, a la tierra próspera. Todo esto nació de una decisión que tomaste bajo la lluvia. Mateo la abrazó. No nació de una decisión, nació de varias, de miles. Cada día que elegimos quedarnos, cada día que elegimos perdonar, cada día que elegimos ser familia. Esa noche, durante la cena familiar, que ahora incluía a más de 20 personas, uno de los bisnietos preguntó,
Bisabuelo, ¿es cierto que tú no eras familia de verdad de los abuelitos? Mateo miró al niño. Era familia de verdad, solo que no de sangre. ¿Y cuál es la diferencia? Mateo pensó un momento. Luego sonrió. La sangre te hace pariente, la elección te hace familia. El niño pensó un momento. Entonces todos aquí somos familia de elección. Exacto. Mateo vivió hasta los 82 años. Murió en paz, bajo el árbol centenario, rodeado de 4 generaciones. Su funeral fue tan lleno como el de don Eugenio. Lucía dio el discurso. Mi padre me enseñó que el amor más fuerte no es el que nace, es el que se elige, cada día, sin importar cuánto cueste. Y cuando lo enterraron, plantaron otro árbol junto a los de don Eugenio y doña Carmen. 3 árboles, 3 almas que se encontraron bajo la lluvia y construyeron algo eterno. Porque la familia verdadera no se hereda, se siembra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperando por ti.